Bueno, vamos a empezar a hacer el video de la actividad 6, que es acerca del análisis semántico. Mm, bueno, ok. Bueno, aquí pusimos una pequeña introducción acerca del análisis semántico. Más que nada, el análisis semántico, pues lo voy a resumir un poquito. Es la tercera fase del proceso de compilación. Viene después del análisis léxico y el sintáctico. Su trabajo es verificar que el código no solo esté bien escrito, eso es ya eso es parte del análisis sintáctico, pero el análisis semántico, su trabajo es verificar que tenga sentido, que tenga lógica, no solo que esté bien escrito. Por ejemplo, mm, el léxico em, verifica que los tokens sean válidos. Y el sintáctico verifica que estén bien agrupados, como les mencioné ahorita. Pero en este caso el semántico, pues más que nada busca garantizar que la lógica sea correcta, que tenga sentido, que no sea algo, pues vaya la redundancia sin sentido, o sea, que tenga un propósito, pues. Entonces, por su definición, pues el análisis semántico garantiza que la lógica sea correcta. En esta monografía vamos a cubrir 7 temas que son muy importantes de esta fase. Bueno, aquí pusimos un pequeño, em, pues se podría decir un pequeño diagrama de lo que se compone, de los tipos de análisis. Y bueno, ya los explicamos, pero vamos a continuar. Ok, bueno, el primer tema es los árboles de expresiones. Mm, a ver, permítame un poquito, ¿eh? Ok. Bueno, en este primer tema es el tema 4.1, que son los árboles de expresiones. Em, Vamos a también un poquito a resumirlo un poquito. Un árbol de expresiones también se llama AST, que es por sus siglas en inglés, Abstract, Abstract Syntax Tree. Bueno, como comentaba, el árbol sintáctico abstracto o AST por sus siglas en inglés, Abstract Syntax Tree, es más que nada una estructura de datos en forma de árbol, que esta representa la estructura jerárquica lógica de una expresión. Mm, Esto es, a diferencia del árbol de derivación concreto, el AST elimina los nodos intermedios que no aportan significado semántico, conservando solo los elementos esenciales. O sea, ¿qué significa esto? Pues que elimina todo lo que no tenga sentido del árbol. El árbol tiene 3 reglas. Em, en un árbol de expresiones, los nodos hoja representan operandos como identificadores constantes. Los nodos internos representan operadores u operaciones. Y el árbol refleja la precedencia y la asociatividad de los operadores. Un pequeño ejemplo es la expresión, bueno, aquí les pusimos la estructura de un nodo en el lenguaje C.
Pero vamos a ver aquí el pequeño ejemplo para que vean. Aquí está. Ok. Bueno, la expresión A más B por C genera un árbol donde la raíz es el operador suma y el hijo derecho de esa raíz es la multiplicación con B y C como hojas. Esto es porque la multiplicación, como sabemos, tiene mayor precedencia, entonces se evalúa primero y B por C se calcula antes de sumarse con A. En este pequeño árbol, pues captura esa jerarquía automáticamente. Bueno, después de ver esto, vamos a ver los tipos de recorrido. Los árboles pueden recorrerse de tres maneras, con usos distintos en compiladores. Inorden, que es de izquierda, raíz derecha, y recupera la expresión eh, infija original. Preorden, que va desde la raíz izquierda, derecha, y genera notación prefija o polaca. Posorden es izquierda, derecha y raíz. Bueno, va de izquierda a derecha a raíz y genera notación posfija o polaca inversa, que pues más que nada es ideal para las máquinas de pila. Y aquí les pusimos un pequeño ejercicio práctico que aquí construí un árbol para el resultado de igual a entre paréntesis x más 2 por entre paréntesis y menos z. La raíz del árbol es el operador de asignación. El hijo es la multiplicación que tiene como hijos izquierdo la suma x más 2 y como hijo derecho la resta de y menos z. Entonces, el recorrido posorden da x, 2, luego el signo más, y, z, signo menos, signo de multiplicación y signo de igual. Esto genera un código de pila, push x, push 2, acá está, push x, push 2, add, que calcula x más 2, luego push z, sub, que calcula y menos z, después mul, que multiplica dos resultados, y finalmente store, resultado. Este pues guarda el valor más que nada. Y bueno, aquí les pusimos una pequeña conclusión que pues entonces el árbol de expresiones es la representación interna más importante que construye un compilador durante el análisis semántico. Es una estructura de datos en forma de árbol que captura la estructura lógica y jerárquica de un programa, eliminando todo el ruido sintáctico innecesario o que no tiene sentido. Bueno, aquí les pusimos em, la estructura de un nodo AST usando Python con data classes. Le vamos a explicar pues un poquito de cada parte. Bueno, aquí tenemos la clase tipo nodo enum, bueno, el parámetro enum. Esta enumeración básicamente define todos los tipos de nodos posibles. Tenemos operadores aritméticos como la suma, como la resta, como la multiplicación, la división, bueno, aquí les pusimos, em, les quitamos ¿cómo se dice? Bueno, no lo pusimos completo las palabras, pero pues son esos, ¿no? Y también tenemos operadores de comparación como mayor, menor, igual, operadores lógicos como AND, OR, NOT, estructuras de control como if, while, blocker y tipos de hoja que sería numInt, numFloat, cadena, ID para pues más que nada los identificadores, ¿no? En la clase tipo base, esta numeración representa los tipos de datos del lenguaje int, float,
booleano, char, string, void y error. Este último se usa para propagar errores silenciosamente, sin, más que nada, sin detener el análisis. Ok. Después tenemos la clase nodo. Esta se podría decir que es la clase principal. En esta cada nodo va a almacenar su tipo de nodo, la línea y la columna donde aparece en el código fuente. Esto es útil. mm, bueno, es útil para los mensajes de error un poquito más precisos. El tipo de dato que produce esa expresión, inicialmente void, val int y val float, guardan el valor si es un número literal. eh, y nombre guarda el identificador em, si es una variable o función. Isc y there son referencias a los nodos hijos izquierdo y derecho. Y siguiente permite encadenar listas de argumentos o sentencias. Y bueno, aquí tenemos también un ejemplo de AST, que ya sabemos que es un árbol abstracto, para una sentencia if else. Este diagrama demuestra el AST para esta sentencia, que es if, si x es mayor que cero, entonces y es igual a x por 2. Y si no, else, y si no, y es igual a -1. Bueno, aquí la raíz del árbol es el nodo if con tipo void. Aquí podemos ver que tiene tres hijos. El primero es la condición mayor, que compara idx con num0 de tipo int. El segundo hijo es la rama verdadera, una asignación donde id recibe la multiplicación, que a su vez tiene a idx y al número 2. El tercer hijo es la rama falsa, una asignación en donde idy recibe num-1. Y pues así el árbol abstracto captura toda la lógica del if-else en una estructura más navegable. Ok, el siguiente tema son las acciones semánticas de un analizador sintáctico. Bueno, las acciones semánticas son fragmentos de código ejecutable asociados a las reglas de producción de la gramática. Se disparan automáticamente cuando el analizador sintáctico reconoce una estructura. Se podría decir más que nada que son el puente entre el parser y el analizador semántico. Ok. Mm, ok. Bueno, eso ya lo explicamos. Mm, los errores. Ok. Bueno, una regla. Aquí bueno, vamos a ver más que nada la integración de de la gramática. Em, bueno, vamos a empezar, vamos a quedarnos aquí. Las acciones semánticas se encuentran directamente asociadas a las producciones de la gramática. Por ejemplo, una regla como para E1 más E2 puede enriquecerse con una acción semántica. Así E1 más E2, eh, bueno, este que estamos viendo aquí, eh, es cuando el analizador reconoce una suma y ejecuta, se podría decir que es acción que verifica si los tipos son compatibles. En este caso, el analizador pues la reconoce como una expresión de suma y verifica si los tipos E1 y E2 son compatibles.
Esto demuestra el análisis sintáctico y semántico. Esto demuestra que el análisis semántico y sintáctico trabajan de forma conjunta. Em, Tenemos también los tipos de acciones, que es eh, se clasifican en cuatro tipos: construcción de estructuras intermedias como el AST, verificación de tipos para que las operaciones sean válidas, manejo de la tabla de símbolos para registrar variables y funciones, y generación de código intermedio que luego se traduce a instrucciones de máquina. Aquí les pusimos bueno, les puse un pequeño ejemplo práctico, que es que para y igual a x más 2 por y, las acciones semánticas realizan 5 pasos. El primero es que verifican que esté declarado x, y después comprueban que x y 2 sean compatibles en la suma. Después determinan el tipo del resultado, asignan ese tipo a y generan una representación intermedia de la operación. Esto es como las acciones semánticas no solo, esto demuestra cómo las acciones semánticas no solo validan, sino que también preparan información para etapas posteriores. Ok, vamos con el tema 4.3, eh, que son las comprobaciones de tipos en expresiones. Ok, para esto sabemos que el sistema de tipos es el conjunto formal de reglas que clasifican valores y expresiones eh, en categorías y determina qué operaciones no son válidas. Por ejemplo, x más una cadena que dice hola, pues puede ser sintácticamente correcta, pero semánticamente pues no tiene sentido, entonces es inválida. Si el lenguaje no permite sumar un entero con, con una cadena. Em, bueno, existen tres dimensiones importantes: estático contra dinámico. em, que los estáticos pues son los tipos que verifican la compilación, como C y Java. El dinámico, que es en ejecución, como Python y JavaScript. Fuerte contra débil. Fuerte son sin conversiones implícitas peligrosas, como Java y Python. Y débil, pues permite coerciones libres. Nominal y estructural. Nominal, dos tipos son iguales si tienen el mismo nombre. Estructural, si tienen la misma forma, que es TypeScript. Y bueno, aquí les pusimos a ver, déjenme ver, según yo aquí teníamos. Ah, bueno, aquí, miren. eh, ya les explicamos este. Ah, bueno, aquí tenemos dos tipos de sistema, que es el tipado estático y el tipado dinámico. En el tipado estático, en este sistema los tipos se verifican en tiempo de compilación. Un ejemplo, el lenguaje C y Java. Ventajas, pues son la detección temprana de errores y mayor rendimiento. Desventajas, menor flexibilidad. Tipado dinámico son los tipos se verifican en tiempo de ejecución, como Python y JavaScript. Aquí tenemos las ventajas de que hay mayor flexibilidad y código más rápido de escribir. Y las desventajas es que hay errores que pueden aparecer en ejecución. Bueno, aquí les pusimos un verificador de tipos recursivos. Em, Este probablemente es el código más importante de la monografía. Implementa la función verificar tipos, que recorre el árbol y asigna un tipo a cada nodo. Vamos a tratar de explicarlo un poquito, paso a paso. Entonces, los casos base es si el nodo es non, retorna void. Y si es un número entero, retorna int. Si es float, retorna float. Si es cadena, retorna string. Estos son los tipos de los literales.
En el caso identificador, si el nodo es un ID, busca el nombre en la tabla de símbolos con tabla buscar. em, si no lo encuentra, imprime un error indicando la línea en donde está el problema y retorna el error. Y si lo encuentra, asigna el tipo al nodo y lo retorna. En- perdón. En casos de más que nada como operaciones aritméticas, pues para suma, resta, multiplicación y división, primero se verifica recursivamente los tipos del hijo izquierdo y del hijo derecho. Si alguno es error, pues propaga el error silenciosamente sin generar mensajes adicionales. Esto evita una avalancha de errores secundarios. Luego verifica que ambos tipos sean numéricos, como int o float, y si no lo son, imprime un error de tipos no numéricos en operación aritmética. Y bueno, tenemos por último la regla de promoción. Eh, Esta parte es un poco, bueno, no un poco, sí es clave la verdad. Si un operando es int y el otro float, el resultado se mueve a float. Si ambos son int, el resultado es int. Además, si fue necesaria una promoción, inserta un nodo de coerción en el árbol. Esto representa la conversión implícita que debe ocurrir en el código generado. Y bueno, finalmente tenemos la pila semántica en un analizador sintáctico. Más que nada, la pila semántica es una estructura paralela a la pila de estados del parser, LR, em, o left to right. En cada posición almacena el atributo semántico del símbolo correspondiente y opera bajo el principio LIFO. El último a entrar es el primero que sale. Es una cola básicamente. Tenemos tres operaciones. El push inserta un elemento, pop lo extrae, lo elimina y pick consulta sin eliminarlo. Aquí está. Eh, y también les pusimos un ejemplo. Al procesar esta expresión, se lee X, se lee X y se hace push X, se lee 2, se hace push 2. Entonces se encuentra la multiplicación y entonces pop 2 y pop X. em, Después de que se encuentra la multiplicación, se hace push del resultado, se lee 3, push 3, se encuentra el más, entonces pop 3 se elimina y pop resultado también. Entonces se calcula X por 2 más 3 y se hace push del resultado final. Y bueno, eso sería todo por esta parte del video.